Hola, sí, para transmitir. ¿Sí me escucha? Hola, Ilse, ¿sí me escucha? ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Qué va, Timothy Hilario? ¿Eres el hijo de Hugo? ¿O me confundo? ¿Sí? No me acuerdo porque si no te estoy confundiendo con alguien que vive en Estados Unidos. Ah, ok. Bueno, voy a subir un poco, solo como estoy en otro lugar. Estoy en la casa de mi tía. Sí, solo como hay una persona trabajando, se escucha un poco de ruido, pero espero que me escuchen bien, más que nada mi voz, como es lo importante, ¿no? Que me escuchen para continuar con la clase. Eh, eh, vale, bueno, estoy compartiendo todavía el link a algunas personas que están interesadas en tomar la clase. Sí, sí me escuchan bien, ¿verdad? Si no, pues me avisan para subir un poco más al volumen. Bueno, vamos a hablar hoy sobre las partes del cuerpo, las partes del cuerpo humano, como para que empiecen a conocer cómo como siempre les he venido repitiendo, eh, las partes del cuerpo es como muy también, como en este caso el náhuatl es un idioma aglutinante y muy posesivo. En este caso eh, vamos a ver cómo vamos a decir, como este caso, un ejemplo, Noistayol, que viene siendo mi ojo, y así varios ejemplos, ¿no? Y como también tal vez para poderlos ir diferenciando cómo se dice en otras maneras, ¿no? De otros, con vuelo en otros tiempos también podríamos hacerlo. Eh, bueno, a ver, espero, si me escuchan, ¿verdad? Porque no sé cómo. Ok. Hola, hola a todos, hola para los que apenas se están integrando, voy a dar como unos segunditos, bueno, aquí están suficientes. Y otra, hola, buenas tardes, Viviana, así se escucha bien, ¿verdad? Eh, Les encargo, los que no me han enviado como en formato PDF su CURP, su INE para con respecto a la diploma, porque me lo están pidiendo. Inclusive, si quieren ir avanzando con respecto al reporte, ya lo pueden ir haciendo, ¿no? La fecha de entrega es el 26 de este mes y me parece que sí lo tiene, bueno, lo tienen que firmar, si lo pueden mandar como, me escanean primero como si lo tienen que firmar porque ahora me están pidiendo que sí vaya firmado por ustedes, ¿no? Como en la de abril, pues no había tanto problema. Eh, bueno,
Ok, sí, es que mi tía todo lo está cocinando. Tal cual chihuahua. Bueno, vamos a empezar. Igual esta parte de también de las partes del cuerpo viene también en el PDF del manual de la gramática del náhuatl de la Huasteca. Pueden ver ahí que en la página 53 ahí viene también como explicado, ¿no? Si quieren, si tienen este PDF, pueden abrirlo. Dice, tanto las personas como los animales y las plantas tienen partes que pertenecen a sus cuerpos. Sí, justo, ¿no? Inclusive es por ello que el idioma náhuatl es muy posesivo, ¿no? Como siempre cuando voy a escribir Notzoncal, Notzoncal es como mi cabello, tiene que ir pegado, ¿no? Tzoncal. No es como en español que se escribe separado, mi cabello, ¿no? Tzoncali, como ya les he explicado en otras, es un ejemplo como, bueno, vamos, el ejemplo que dice aquí sobre, bueno, habla aquí en este caso respecto a, más que nada, a las hojas de un árbol, como shiwit, shiwit, ¿qué es que shiwit? Es que Shiwit, bueno, también es como Shiwit, también se hace referente como años, ¿no? Pero en este caso vamos a estar hablando Shiwit de hojas, ¿no? O Shiwit como de, sí, más que nada referente a los árboles, en este caso. Y cuando dices Ishiwiyo es su hoja, ¿no? Es la hoja como su hoja del árbol. Eh, y bueno, en este caso voy a poner más ejemplos un poco más poniéndome ejemplos a mí mismo, como Notenson. Notenson es como mi barba, ¿no? Notenson, no Tenson. Y este ejemplo, a ver, se los voy a poner. Notenson es mi barba. Voy a ver si se dice. Notenson. Notenson, que significa mi barba. En español, como les decía, se escribe separado mi barba, ¿no? Pero en náhuatl como es un área muy posesivo, nosotros ponemos no tenson, pero pegado, ¿no? No, que es mi tenson de tensomic, que es esto, ¿no? Como la barba. Y como en este caso si pongo, a ver, mm, ok, bueno, ahora si yo pongo mm, no, nonacas, nonacas, no nacas, que es eh, mi, ca- mi oreja. ¿Alguien puso música? ¿Sabes quién puso música? Mi oreja. Nonacas. Mi oreja. Nonacas. Nonacas es mi oreja, ¿no? Y si digo, quiero decir tu oreja es monacas. Como cuando también, esto es muy, como se usa mucho en la Huasteca, cuando en nonacas, como cuando te voy, yo quiero jalarle la oreja o quiero llamarle la atención a alguien, o en este caso si es tu hijo o tu niño, vas a decir, aquí, bueno, lo voy a poner de nuevo. No tenson es mi barba, no nacas es mi oreja, y nacas viene de nacastli, que nacastli es oreja, ¿verdad? Nacastli, también no nacastli. Pero más que nada, bueno, en este caso pongo solo no nacas, ¿no? Pero viene de nacastli. Nacastli, que es oreja. Y bueno, les quiero poner como un ejemplo, como si cuando tu hijo no entiende, como o tu abuelita, tu madre, a veces yo me acuerdo, ni mits nacastilanas, ¿no? Ni mits nacastilanas.
Nacastilanas. Sí, me pusieron música, no sé si los vecinos de mi tía traen música como para estar bailando un poco. Nemitznacastilanas es como te voy a te voy a jalar las orejas, a jalar las orejas o la oreja, ¿no? Las orejas, bueno, vamos a poner las orejas. Te voy a jalar las orejas. Nemitznacastilanas. Nemitznacastilanas. Te voy a jalar las orejas. Es como si cuando tú le quieres decir a tu niño, ya le pones el nombre Hugo Nemitznacastilanas o Silvia Nemitznacastilanas. Es como, te voy a jalar las orejas, ¿vale? Y bueno, Isteyol, pues muchos ya conocen esta palabra de Isteyol, que es de Isteyoli, no Isteyol o Isteyoli. Yoli, fíjate, ahora no había visto Isteyoli, es como Isteyoli. Isteyoli viene siendo Yoli como que algo que se mueve, que está vivo, ¿no? O que ve y que está vivo. Por eso el náhuatl es como, si, cuando tú solo uno cuando lo habla, pues no se da cuenta que siempre y cuando el náhuatl fue pensado dependiendo que funcionase como esta parte, en este caso del ejemplo de Isteyol, Yoli, o Isteyoli, ¿no? Isteyoli que es ojo, ¿no? Iste es como esta parte, como no Istenchipa, o también porque Iste es como esto, ¿no? Esta parte también. Pero Yoli es como que semilla o algo que se mueve, ¿no? O algo que no, que ve o algo que no sé, Yoli también como quiere decir también que alguien que mira, que observa, pero también algo que florece, es algo que nace, ¿no? Entonces, en este caso, entonces es algo que nace desde, no sé, desde el movimiento, en este caso, ¿no? Isteyoli, entonces yo digo, no isteyol, no isteyol, que es mi ojo. Isteyoli, como no isteyol, pongo mi ojo, ¿vale? Bueno, y si pongo la pregunta que pregunta Sol, a ver, si pregunto Sol, bueno, perdón, lo que pregunta Sol en este caso, digo nocuetlasho, ¿no? Que viene siendo, se usa también como para los animales, como la piel, que en este caso, nocuetlasho, nocuetlasho, ¿no? Que es mi piel. Y estos cuetlasho, como a veces, inclusive también a veces te hacen bromas con este tipo de situación, ¿no? O cuando tú no tienes fuerza, también te dicen, amos y cuetlash, porque según tú estás adaptando como si fuera no tienes huesos, solo como la piel, ¿no? Por eso, amos y cuetlash, amos y cuetlash, como no sea, como no, no sé, es como, pero bueno, eso en este caso se usa como un poco cuando eres sin fuerza, ¿no? Como dices, no, amo xicuatlashtic o ticuatlashtic, o aguántame, ticuatlashtic es como no tienes fuerza, ¿no? Pero entonces nos estamos refiriendo, ticuatlashtic es como cuando
aparentas que solo eres como piel, ¿no? Bueno, como el cuero, como si se mueve, como así, ¿no? Como si no tuvieras fuerzas. Y también por eso hay veces como la gente que ahí se usa, ¿no? Como si que no tienes fuerza, ¿no? Pero en sí, cuetlacho, que es piel o cuero, no sé, en este caso puede ser como también empleado para los animales, ¿no? Entonces así se dice, no cuetlacho. Ah, pero va pegado, perdón. No cuetlacho, ¿no? Porque es parte mío, ¿no? Más que nada, no cuetlacho. Eh, no sé, como tú dices mi piel, luego separado, coma, y tu casa. No sé cómo esa parte, ¿no? Pero pues tu casa es mochan, ¿no? Tu casa es mochan, mochan. Y bueno, en este caso también, como, bueno, aquí dice, de hecho aquí viene en el manual, dice, el sufijo yo sirve para distinguir los significados. Por ejemplo, nonacas, nonaka, no, aquí dice nonaka, que es mi carne, ¿no? Mi carne, como ese naka, naka es de nakasti, como este, entonces regresando un poco, naka, como este es pura, como si fuera pura carne, ¿no? Se supone, naka, nakasti. Es un poco también relacionado un poco con los hongos, ¿no? Que también nosotros le decimos nanaka. El hongo, los hongos, le decimos nanaka también. No precisamente tiene que ser como algo, en este caso nosotros también nos referimos a los hongos, ¿no? Algo como más como a cosas. De hecho, también hay otro tipo de, como un tipo de espárrago en la Huasteca, también le dicen nakakisoli, ¿no? Que quiere decir como kisoli porque tiene la forma como si fuera de un camarón, ¿no? Kisoli, y kisoli es como un camarón de agua dulce en la Huasteca. Y también usamos como esta parte, no precisamente tiene que ser carne como tal, como lo conocemos en español, ¿no? Sino puede ser también como, no sé, una verdura. Bueno, no todo se cataloga así, pero realmente como nosotros, cosas que como el espárrago, que ustedes lo conocen en español, eh, como también en esta parte, nakakisoli, ¿no? Como carne, como nosotros hacemos referencia que es carne, como con la apariencia de un camarón de agua dulce. Así, mira, nakakisoli. Como es carne, pero es carne como, como con apariencia de naka, carne, como aunque sí, no, pues carne, bueno, aquí ustedes le dicen, no, yo sí lo traduzco carne con apariencia de camarón de agua dulce, camarón de agua dulce. Si el kisoli es como un camarón de agua dulce, no solo kisoli. Naka es de nakat, ¿no? Nakat. Naka kisoli, ¿no? Kisoli solo es como un camarón de agua dulce. Nakakisoli es carne. Nakakisoli, como yo estoy haciendo referencia metafóricamente como que es carne como con apariencia de camarón de agua dulce, pero en español o aquí en la ciudad lo conocen como espárrago. Es parecido, pero aunque yo me imagino que es un poco diferente también. Allá es más natural, ¿no? Como crece en el bosque, ¿verdad? Lo puedes encontrar cuando vas al campo, ¿no? Ujú. También a Cosoli, también, sí, justo, ¿no? Porque de hecho hay unos cosol, le dicen cosol o cosoli,
pero en este caso, Cosoli, sí, y hay diferentes maneras, Kisoli o Cosoli, ¿no? Es como esta parte, ¿no? Eh, sí la han escuchado, ¿no? Pues sí, sí, me imagino que sí. Sí, de hecho, también Acosoli o Cosoli también significa, ¿no? Camarón de agua dulce, porque nosotros tenemos, hay otro diferente que son techiches, que es como, no sé, es más tosco, ¿no? El otro sí es el que dice, el que estamos hablando es más parecido como a un camarón. A ver, dice, como dice, no cuetlacho, no cuetlacho, no cuetlacho. Ahí viene también no cuetlacho, entonces que es mi piel, que es como la piel de mi cuerpo, ¿no? No cuetlacho, no cuetlacho. Que es mi piel, ¿no? Y por eso la otra vez, en una clase, de hecho, habíamos hablado como el término cuetla y otra vez regresando un poco, ¿cómo es eso, no? Cuetlashtik, cuetla es como piel o cuero, ¿no? Y por eso también el cuetla es también esta parte, me imagino, nace del nombre porque el gusanito sí es como muy, así como, parece que no tuviera hueso, ¿no? Por eso también me imagino que le dicen cuetla. Bueno, yo me imagino que saca un poco más claro, ¿no? Y entonces sí, bueno, vamos a la parte de mi hombro, ascoli, dice no ascol, pero en este caso mi ascol yo siento es más como, bueno, toda esta parte, en este caso soy también consideran no ascol, es esto, ¿no? Toda esta parte, lo que estoy moviendo, no ascol, no ascol. Y alcohol, que es no es alcohol, ¿no? Es alcohol, que viene de alcohol, 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 no alcohol. No alcohol es mi brazo, ¿vale? No alcohol, mi brazo. Mi brazo. No alcohol. No alcohol, ¿no? No alcohol. Cuando digo Nechkokua, no alcohol. Nechkokua, no alcohol. Voy a ponerle Nechkokua, no alcohol. Lo voy a poner aquí. Voy a borrar no potlasho. No. Entonces, Nechkokua, Nechkokua, no alcohol. Nechkokua, no alcohol. Así. Me duele el brazo, entonces. Me duele el brazo, ¿no? O me duele mi brazo. Nechkokua, no alcohol. Me duele mi brazo. Y si cuando quiero decir Nechkokua, no tzontecon. Nechkokua, no tzontecon, que es me duele mi cabeza. No tzontecon, de tzontecomic. Bueno, vamos a, como en este dice nenepil, nenepil o nejnepil. Donde yo vengo decimos nejnepil, 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 sí, nejnepil. Como, inclusive, hay una planta que también nosotros conocemos como se llama chichinesnepili, ¿no? Es como la apariencia cuando el perro saca su lengua, ¿no? Que cuando está cansado quiere o tiene sed, ¿no? Y entonces hay una planta medicinal que nosotros, es también medicinal, inclusive lo usamos para limpiar el horno, como para barrer el horno, ¿no? Como cuando ahí están las brasas o limpiar cuando hacemos pan y usamos también el chichinesnepili, pero el chichinesnepili también es bueno, también, ¿no? Para ciertos malestares del cuerpo. Chichinesnepili, pero entonces, nesnepil, nesnepil.
Aquí en el manual viene Nenepili, Nesnepil, ajá, Nesnepili, Chichinesnepili, ¿no? Pero ahí no viene con la J o con la H, que es como esta aspiración, Nesnepili, ¿no? Como cuando yo digo Chichinesnepili, ¿no? O Nesnepil. También puedo decir Nesnepil, ¿no? O Nesnepili. Entonces digo, no Nesnepil, no Nesnepil, no Nesnepil. Es mi lengua, mi lengua. Cuando digo también, bueno, aquí mi lengua, no Nesnepil, mi lengua, no Nesnepil. Alguien me estaba compartir, perdón, deja unos segundos. ¿Vale? Bueno, ahora vamos como... Es un poco parecido también la terminación. Bueno, vamos a ir más lento mejor. Ahora vamos con no, Noyakatsol, ¿no? Yo voy a ir como más abajo con la parte del cuerpo, pero mejor digo Noyakatsol, que es mi nariz, ¿no? Yakatsol. No Yakatsol, no Yakatsol. No Yakatsol. Mi nariz. No Yakatsol, mi nariz. ¿Vale? Y si digo Moyakatsol, entonces diciendo tu nariz. Y Nokamak, Nokamak. Nokamak es mi boca. Mi boca, Nokamak. Nokamak, ahí yo he escuchado como Tecamac, ¿verdad? Aquí en el Estado de México hay uno, antes de llegar yo, porque paso cuando vengo de la Huasteca, paso por Tecamac, ¿no? Tecamac, como entonces Camac, de boca, es como T, de Tet, piedra, una boca de piedra, ¿no? Entonces significa una boca de piedra, el pueblo este, ¿no? O lugar de boca de piedra, ¿verdad? O habrá una o puede ser también que hay una montaña que tiene una forma de boca, ¿no? O así. Me imagino que ha de ser así una piedra por ahí, ¿no? Es algo que que siempre nuestros ancestros o nuestros abuelos siempre los lugares le ponían dependiendo a qué lo, como, como se, como el lugar dependiendo cómo que había o también el contexto, ¿no? Que existe en esta zona, ¿no? Puede ser también que ventea mucho, le podían poner algo así, o que es muy caliente en cuestión, no sé, o que es frío, también muchas cosas como relacionaban los elementos en particular que existían en esta zona, ¿no? Y eso es lo que le ponían los nombres a los lugares. O si hay muchos árboles, algún tipo de árbol, también en esa situación nuestros abuelos ponían esto, ¿no? ¿Vale? Bueno, si tienen alguna duda me dicen, ¿no? Ahora, como digo, Nomash, que es Nomash, es mi mano. Nomash, Nomash. Eh, Nomash, que es mi mano. Ups. Nomash, que es mi mano.
no más. Perdón, es que sí, hay un poco más de ruido de lo normal, ¿verdad? Pero discúlpenme. Es que como el vecino también, hay alguien que puso música, ¿no? Sí, tía, ¿no? Ajá. Es que se escucha como aquí. Sí. Bueno, no más mi mano. Y, a ver. Sí, es que como el micrófono lo detecta. Antimigella no, Kikaki. Dije una broma que si hasta un gas uno se echa, se puede escuchar tal vez aquí. ¿Vale? Mm, a ver, y si también en este caso dice, aquí dice no meds. Meds de Metzli, ¿no? Que no meds, como es mi pierna, no meds. No meds. Es de Metzli. No meds es Metzli, solo Metzli es pierna, ¿no? Metzli. Porque también se puede confundir un poco con Metzli, ¿no? Metzli, Metzli. Metzli, que es pierna, y Metzli puede ser, aunque también es correcto decir Metzli, ¿no? Porque hay unos que he escuchado lo escriben Metzli y dicen luna, ¿vale? No Metz, como dice, no Metz, mi pierna. Y Metzli, que es pierna nomás, ¿vale? Mm, y como cuando yo quiero decir istit, aquí dice istet, ¿no? Istit, que es uña, ¿no? Istit. Aquí dice istet, también es correcto. Istit, que es uña, no, no isti, solo lo quito el sufijo, el último de, en este caso, solo pongo no isti, ¿no? El TL le quito. Cuando digo no isti. No isti. No isti es mi uña. No isti. Y, y si puedo decirlo en plural, no istiwan. No istiwan. De hecho, ya viene aquí como también la conjugación en plural. No istiwan. No istiwan. Que es mis uñas, ¿no? Mis uñas. No, no isti mi uña, no istiwag mis uñas, ¿verdad? Y como cuando yo quiero decir no tenshipal, tenshipal como viene siendo como los labios, tenshipal. Y no tenshipal mis labios, no tenshipal mi labio, ¿no? No tenshipal, no tenshipal, no tenshipal, que es mi labio. Y pues si quiero decir como, a ver, porque quería poner un ejemplo, a ver si lo tengo aquí. Yo me acuerdo que estaba por aquí. No, no está aquí. No tenshipal, que es mi labio, ¿no? Eh, como cuando yo quiero decir, mm,
No, ahorita les pongo mejor el ejemplo. No, Tenshipal es labios, mi labio, ¿no? Bueno. No, no ikshi, no, no más, que es manos, ya lo vimos. No ikshi, no ikshi, no ikshi. No ikshi, mi pie. Mi pie. Mi pie. Y cuando quiero decir los dedos del pie, no ikshopil. No ikshopil. No ikshopil son los dedos de mi pie. No ikshopil son los dedos de mi pie, ¿no? Bueno, a ver. Bueno, son ejemplos. Ah, y también, bueno, aquí viene también diente, que es ese tlancoch. Tlancochtli es no tlancoch. Entonces, tlancochtli, que es diente. Tlancochtli, ¿no? Tlancochtli, que es diente. Y no tlancoch. No tlancoch es mi diente. Y aquí también viene el ejemplo de tzimpan, es el área de las nalgas, tzimpan. Y no tzimpan, tzimpan. Solo que, bueno, yo lo escucho que aquí dice con M, ¿no? Pues está bien. Pero yo digo con N, ¿no? Porque me imagino aquí lo están adaptando como MP, como se usa como el ejemplo de campo o de como este de MP, MB. Me imagino que ellos están como, pero yo cuando digo tzimpan, no digo tzimpan, tzimpan, tzimpan. Tzimpan es como, entonces digo, no tzimpan, ¿no? Es como mis nalgas, no tzimpan. No tzimpan es mis nalgas. O no digo mi nalga. Mi nalga. No tzimpan, mi nalga, ¿no? Ah, sí, cierto, se me estaba yendo. ¿Me duele? No, pues. Quechcuayo, bueno, perdón, no tzimpan es mi nalga. Y cuando digo cuello es no quechcuayo. Entonces, nechcocua no quechcuayo. Quech es como esto, quech del cuello. Bueno, no quechcuayo. No quechcuayo. No quechcuayo es mi cuello, ¿no? No quechcuayo. No quechcuayo. Bueno, el ejemplo que te puedo poner, Genaro, no quechcuayowa,
pero en este caso pues no tengo varios cuellos, ¿no? Pero, a ver, Noisteyolwa, como eh, o Mashwa, como mis manos, o Mashwa, o mis manos. Eh, bueno, solo como ellos usan W, ¿no? Como varios, como, bueno, tú estás acostumbrado más con el W. No Mashwa, no, a ver, otro ejemplo. Mi sonrisa, ¿cómo se dice? ¿Sonrisa o mi sonrisa? ¿No? Eh, es que es de reír o de sonreír, como en este caso nosotros, Huetzka, Mowetzkistli. Entonces te podía poner el ejemplo, no que es cuello, este es mi cuello, ¿vale? No que es cuello, mi cuello. Y no Mowetzkistli, ¿no? Mowetzkistli. Mowetzkistli. Entonces aquí sí lo pongo separado, ¿no? Porque ya no soy Mowetzkistli. Tu sonrisa. Y entonces cuando digo no Wetzkistli, entonces sí lo pongo más. No Wetzkistli. Tu sonrisa, mi sonrisa, ¿vale? Bueno, a ver. No tlanquash es mi rodilla. No tlanquash. Tlanquahui. Solo que dice tlanquahuitl, ni tlanqua, ni tlanqua. Sí es parecido, pero es no tlanquash, tlanquash. No tlanquash es mi rodilla. También. A ver, a ver. Dice, la gran mayoría de los nombres de las partes del cuerpo no necesita el sufijo yo. Ascol. Pero dice ascoli, no ascol, mi hombro. No ascolwa, mis hombros. Sí, aquí viene como la parte de pluralización y nesnepil, no nesnepil, ¿no? Mi lengua. Sí, es que como en ese sentido, sí, eso es lo que voy, ¿no? Yo por eso como, no sé, en Nahuatl en sí, no más, no digo no más Juan, ¿no? Porque sí es más, siento que es más incorrecto. Sí se puede hacer, digo, si lo queremos adaptar más como pensado de español, se puede hacer, no digo que no, pero yo desde como si lo hablo, siento que es como no usamos, ¿no? Esta parte como para pluralizar mis manos, ¿no? Nomás digo no más o momash, pero como sí, como que casi no se usa, ¿no? Para, en este sentido, no con nuestro cuerpo. No, sí, ciertas cosas sí, podría ser, ¿no? No nakaswa, como eso, ¿no? Pero como en este caso notzimpan, y aquí el ejemplo dice notzimpan, pero no dice notzimpahua, ¿no? No dice, ¿no? Y pues dice mis nalgas, ¿no? Eh, bueno, cualquier duda en cuestión de las partes del cuerpo o algo que se me puede pasar, me pueden preguntar. También no ikshi es mi pie, no, nokshi, digo, nokshi es mi pie,
Noshik, Noshik. Por eso es en escuchado Meshik, no México. El Noshik es mi ombligo, Noshik, Noshik, Noshik. Noshik es mi ombligo. Noshik es mi ombligo. Y si pongo Moshik, Moshik es tu ombligo. Y si digo Noshik es mi ombligo. ¿Vale? Espalda, no, no tlacoyan. Es tlacoyan como la parte de la mitad del cuerpo, que es la espalda, como ese no tlacoyan. Digo, cuando yo digo no tlacoyan, es mi cuerpo, mi espalda, perdón. No tlacoyan, tlacoyan. No tlacoyan es mi espalda. Cuando quiero preguntar si te duele la rodilla, Mitzcocua, Mitzcocua, ¿cuál era la rodilla? Sí, de repente, como pienso en español, pienso en agua. Motlancuash, perdón. Sí, Mitzcocua, Motlancuash. Mitzcocua, Motlancuash, si yo pregunto, si tú eres médico, puedes preguntar como Mitzcocua, Motlancuash, o si quiere alguien que le quieres preguntar Mitzcocua, Motlancuash, Motlancuash. Mitzcocua, Mitzcocua, Motlancuash. Mitzcocua, Motlancuash. Mitzcocua, Motlancuash, ¿te duele la rodilla? Y como si quiero de preguntarte, Mitzcocua, Motlascoyan, Mitzcocua, Mitzcocua, Motlascoyan, ¿te duele la espalda? ¿Vale? Ahí está. Mitzcocua, Motlancuash. Bueno, cualquier duda me pueden escribir, ya sea por WhatsApp, inclusive por Instagram. Instagram también estoy como Tlatoanitzin, me pueden seguir, o por WhatsApp, ¿vale? Mitzcocua es Cocua de Cocolistli. Cocolistli es como, puede también, viene también de como si algo te duele o estás enfermo de alguna enfermedad, Cocolistli, ¿no? Cocolistli es algo enfermo. Por eso, como ahorita la campaña de que se está haciendo sobre, por parte de Secretaría de Salud, Amoshikisaka, Amoshikisaka, Shumakawakan Pamochantzin, Pampa, el Togni, Huelle Cocolistli, ¿no? Huelle es como una Huelle, gran enfermedad, ¿no? Como en este caso se está refiriendo al COVID-19, ¿no? Amoshikisakan es no salgan, Amoshikisakan, Shumakawakan Palmochan, Shimokawakan, quédate en tu casa, Pampa, Pampaman, Eltok, o sí, como Papaman, no, bueno, en este caso Unca o Onca, que digamos, Amoshikisakan, Shimokawakan Pamochantzin, Pampa Unca o Onca, Sehuaya y Cocolistli es como no salgan de casa, quédense en casa, porque ahora con estás haciendo, refiriéndote si que no salgas de casa porque hay una enfermedad, como en este caso, se está refiriendo Colistli a una enfermedad, ¿no? Y también como Cocua es como si te duele, pero pues también hacemos referencia en este caso un dolor, ¿no? En cierta parte del cuerpo, ¿no?
canque mitzcocua, ¿no? Canque. Hay algunos que dicen conque, pero yo digo canque mitzcocua. Canque mitzcocua, natechcocua, no tlascoyan, ¿no? No tlascoyan, ¿no? Y si puedo decir, nanechcocua noxi. Nanechcocua noxi. Me duele, a mí me duelen los pies, ¿no? Aunano nechcocua no tlancoch, ¿no? Entonces, no, digo que me están doliendo mis dientes, ¿no? O tengo dolor de muelas, ¿no? O ni tlancoch cuascualo, ni tlancoch cuascualo. Es como ya un poco juntas toda esta parte, ¿no? Ni tlancoch cuascualo. Cuascualo es como de dolor, ¿no? Cuascualo, cuascualo. Ni tlancoch cuascualo, entonces me duele, es dolor de dientes, me duele mis dientes, ¿no? Bueno, y si dices canque, canque mezcocua, canque, tú dices canque, ya dices tú, ¿no? Dependiendo de la parte del cuerpo. Nechcocua noihti, noihti, ihti, que es estómago, ¿vale? Nechcocua noihti, o nechcocua no tzimpan, te duele como la cadera o las nalgas, ¿no? La parte, o no sé, alguna parte, ¿no? Nechcocua Notzontecon, como un ejemplo, ¿no? Cuando tienes dolor de cabeza. Nechcocua Notzontecon. Sí, sí, cuascualo es como dolor, ¿no? Sí, ni cuascualo. Porque sí, muchos los de los abuelitos usan ese término, ¿no? Cuascualo. Como dicen, ni cuascualotoc, ¿no? Como estoy adolorido. Como siempre, los abuelos siempre te dicen eso, ni cuascualotoc. Se están refiriendo que tienen un dolor, ¿no? Pero puede ser, ellos ya pueden especificar, ¿no? También pueden decir Nechcocua, como decía, Nomets, ¿no? Nechcocua Nomets, o Nicuascualotoc, para Nomets también puedes usar, ¿no? Como más largo, cuando ya, cada que me escuchan, Nicuascualotoc, Tlahuel Nicuascualo pan Nomets, ¿no? Estoy muy adolorido en mis piernas, ¿no? Y ya puedes especificar dónde, ¿no? Estómago, perdón, sí, dije ahorita, ¿no? Estómago, ihti, 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 I-J-T-I. A ver, ihti. Ihti. Esto es estómago. Ihti o ihti. También algunos le ponen ihti. Estómago. Ihti. Bueno, es que hay veces que no precisamente, yo quiero ver que también ustedes lo escriban como lo interpretan, ¿no? Ciertas cosas tal vez lo pueden escuchar, pero como lo escuchan, después me pueden escribir, inclusive me pueden decir, oye, no lo escribiste, pero yo lo escuché y lo escribí de esta manera, ¿no? Para que ustedes vayan como utilizando esta parte del auditivo, ¿no? De los oídos, ¿no? Para poder escuchar bien, como si es que tú lo dijiste de esta manera y no sé si sea así, yo lo escribí de esta manera, ¿no? Como puedes aprender también esta parte, ¿no? De estar escuchando. Bueno, cualquier duda me pueden escribir a mi WhatsApp o eh, por el momento tal vez voy a terminar y discúlpame si había un poco más de ruido de lo normal, ¿vale? Porque estaban cocinando. Bueno, tlaxcamatimia, que te muitas en pansello, que es tlamachilisli, pan tonali, te muitas en lunes, ¿qué en Atla? Lunes, Juan Xistocancuali, y que estén bien. Bueno, es que la intención, como yo les decía, que lo podéis escribir ustedes, como lo pueden interpretar o lo pueden llegarlo a escuchar, ya después como yo de hecho cuando quiero aprender algo, así lo hago, ¿no? Pero pues como pongo, quiero aprender algo, un idioma, prefiero, como lo estoy escuchando y ya después, ok, ya lo escribo, ¿vale?
Bueno, tlaskamati miak, xpiakan kuali tiotlak, Juan xitlacuacan nokia kuali. Si van a comer, que disfruten su comida, ¿vale? Que temuitasen pan tonali lunes, Juan xistocan kuali. Y, bueno, y les recuerdo, ¿no? Los que por ahí si quieren ir avanzando con respecto al reporte, porque ya casi se acerca, luego a la mera hora no van a andar corriendo, ¿vale? Y los que me faltan enviar su documentación en PDF, INE y CUR, por favor, me lo envían. Ya por ahí, a ver quién me escribió. Había enviado, mm, no me acuerdo quién era. Alicia, sí, ya me acordé. Alicia me había enviado su documentación. Es que los del ICAT me lo están pidiendo, ¿vale? Me lo envían a mí porque después siento que como a veces porque ella me pregunta, oye, no me lo han enviado, ¿no? Para yo también cerciorarme que ya lo enviaron, yo hacer como una base y enviarlo solo en un archivo, ¿no? Que vayan todos juntos o yo decirle, mira, este archivo de tal persona para que también no haya esto tras papeleo, ¿no? Porque a veces ya no sabemos dónde dejamos las cosas, pero la intención es como enviar esto, ¿no? Como los requisitos, como para la diploma, porque el ICAT me lo está pidiendo y los de la SEP. Bueno, mm, sí, porque, sí, pues vamos a seguir en la siguiente, ¿vale, Sol? Bueno, Viviana, sí, te voy a agregar, sí, 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 me acuerdo ahora, vale, te voy a agregar. Mm, sí, sí, el formato de mayo se los voy a enviar otra vez para los que, o le voy a pedir a Alejandra se los comparte nuevamente, ¿vale? Para los que no lo tienen y ya para que lo vayan como rellenando, ¿no? De hecho me pedían cuatro fotografías, no pueden, solo cuatro me decía, y que alguien les tomara donde ustedes están tomando la clase. Vale, estos son los requisitos que están pidiendo, ¿no? Por mí, la vez pasada estaba bien. Sí, inclusive hay algunos que sí habían tomado hasta como una selfie, ¿no? Donde están tomando la clase. Pero igual alguien, si por ahí les puede hacer el favor de tomarles donde están tomando la clase o una selfie, se vea bien. ¿Vale? Como, imagino que ellos quieren ver que realmente son aplicados. Inclusive yo le decía que hay alumnos que ya le enviaron, ¿no? Pero bueno, digo, pues que sí son aplicados los alumnos o las alumnas. Bueno, nos vemos para la próxima, ¿vale? Las camatimias, tumitaseyo, pan, seyo kamashilisti, pan tonali lunes. Nos vemos para la siguiente clase, para el día lunes, ¿vale? Que estén bien. Bonito fin de semana. Les mando un abrazo. Nimitzineki miak. Nimitzian, sí, nimitzineki miak. Les quiero mucho, ¿vale? Bueno, bye.